Buenas tardes, nos encontramos con la magíster Ana María Arenas, que hoy nos va a tocar el tema liderazgo en la enfermera en el contexto de la pandemia por COVID-19. Licenciada, magíster, perdón, puede iniciar. Ok, muy buenas tardes, colegas, distinguidas amigas de todo el país. Efectivamente, vamos a tratar el tema del liderazgo de la enfermera en el contexto de la pandemia por COVID-19. Es un tema actual de esta coyuntura apasionante, pero quiero decirles, me gustaría empezar con un tributo de silencio por nuestras enfermeras que partieron al haberse contagiado con el COVID-19. Realmente es una pena que tanta gente joven, gente comprometida, haya pasado por este problema de contagio y que algunas de ellas lamentablemente han perdido la vida aquí en el Perú y en el mundo entero muchísimas enfermeras. Quisiera dar mi sentido pésame a la familia de nuestras colegas enfermeros que se encuentran en el más allá y en la gloria del Señor, y también a los familiares de todas las personas que de alguna manera tuvieron que partir producto de esta pandemia, por nuestros ciudadanos que han perdido la vida en esta nefasta pandemia. Hagamos un espacio de silencio. Bien, dado el tiempo, les agradezco, colegas, y vamos a dar inicio con un saludo especial por el Día Internacional de la Enfermera. Permítame iniciar el saludo a los miembros del Sindicato de Enfermeras del Seguro Social de Salud, SINES, una organización gremial que representa a cerca de 10.000 enfermeros de 121 bases en todo el país, y tiene centrada la lucha y la defensa por los derechos laborales y condiciones de trabajo para que el personal de enfermería de salud pueda beneficiar a la atención y el cuidado integral de calidad a los asegurados del país. Un saludo muy especial a la magíster Marlene Vargas Camarena y a su junta directiva, y a través de ella quiero hacer llegar un saludo sincero y fraterno a todos los enfermeros y enfermeras del Perú. Este día es un día muy especial, el Día Internacional de la Enfermera, y realmente es un día en el que conmemoramos el 200 aniversario del fallecimiento de nuestra precursora de la enfermería moderna, Florence Nightingale, enfermera, administradora, investigadora, estadista. Ella nació en Florencia, Italia, un día como hoy, en el año 1820. Tuvo una educación muy esmerada debido a que su padre centró la atención en ella y la apoyó en todo lo que ella determinaba. Se formó en Inglaterra, pero luego viajó a Egipto para poder estudiar en el Instituto de San Vicente de Paúl, estudiar enfermería. Posteriormente visitaría Alemania con la finalidad de asistir a los hospitales de todos estos países y observar de qué manera se trataban a los pacientes. Pues viendo que las enfermeras tenían un gran nivel de intervención, escribió un libro, Notas de Enfermería. Ella escribió una serie de libros, no solo relacionados a la enfermería, sino a la administración, a la estadística. También ella tuvo una predilección especial para los estudios de la religión y cuestionó muchos aspectos religiosos, ¿no?, que en esa época eran de difícil trato. Fue así que decide en algún momento, cuando se produce la guerra de Crimea, viajar hacia allá con la finalidad de brindar todos sus conocimientos y habilidades para la ayuda de los heridos de su propia tierra, de Inglaterra. Entonces ella cambia los conceptos del cuidado y la atención hacia los heridos, aplicando principios de bioseguridad. Bueno, con ese nombre los conocemos hoy, pero ella hablaba siempre y mencionaba que tenían que permitirse que hubiera una higiene escrupulosa para el trato a los heridos, para evitar las infecciones, y también el orden que debería existir en los hospitales, los procesos que tenían que realizarse de manera adecuada e impecable,
y también mencionaba como principio que la naturaleza debería actuar sobre los pacientes, y en ese sentido tenían muy presente siempre la iluminación, la ventilación, que el agua fuera impecable para poder asistir a los pacientes. Fue una investigadora de las infecciones que tenían los soldados, y los asistentes que tenía y los propios médicos se dieron cuenta de que ella era una persona líder con un conocimiento muy vasto respecto a lo que significaba el cuidado y la atención a los pacientes. Fue reconocida como una excelente administradora. Creó un libro de estadística hospitalaria e impulsó la reforma sanitaria. La propia reina Victoria I apoyó sus planes de reforma del servicio médico militar, lo cual suponía un gran reto para ella porque era muy difícil que a una mujer se le diera esa oportunidad en aquellas épocas. En 1860 creó la Escuela de Enfermeras en Londres, que sería en realidad el inicio de nuestra enfermería científica, de nuestra enfermería con competencias que realmente hoy nosotros podemos realzar y ver cómo es que nuestras enfermeras adquieren un conocimiento, una habilidad y una destreza y sobre todo una actitud de calidad frente a nuestros usuarios. En 1907 recibió la Orden del Mérito, siendo la primera mujer en recibir tal distinción. A ella pues le debemos mucho, y también quisiera mencionar que ella tuvo más de 34 frases maravillosas, dentro de las que yo podría mencionar que Florence Nightingale resaltaba: lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él. Miren ustedes. Otro más les voy a mencionar: creo que los sentimientos se pierden en las palabras. Estos deberían destilarse en acciones que produzcan resultados. Eso es lo que hoy día nosotros también queremos de nuestras enfermeras. Y para finalizar, les diré que también es muy importante para el contexto actual, ¿no? Es muy poco lo que puede hacerse bajo el espíritu del miedo. ¿Qué significa eso? Y si nosotros tenemos pánico por las enfermedades, si tenemos temor, ¿no?, a asumir responsabilidades y a enfrentar este COVID que ha hecho tanto daño al mundo, entonces va a ser muy difícil que podamos actuar. Pero si lo asumimos como hoy día están haciendo las enfermeras, con ese liderazgo, con esa entrega, realmente nosotros vamos a hacer un bien no solo al Perú, sino al mundo entero. ¿Qué nos está ocurriendo en la actualidad? El contexto actual le podríamos llamar es extremo en el Perú y en el mundo, porque nos ha sacudido a todos este famoso COVID, ¿no? Nos ha llevado hacia una gran crisis global que hoy le decimos la pandemia del 2020. Esta presencia del COVID-19, que es un virus mortal, afecta y mata hoy a miles de personas sin interesar la edad, el sexo, la condición social, económica, sin interesar nada. Los hospitales están colapsando ante la gran demanda de pacientes. Los recursos humanos se tornan insuficientes. Las enfermeras y el personal de salud faltan en todos los espacios, todos los países las reclaman, y hoy se dan cuenta de la importancia gravitante que tienen las enfermeras para solucionar los problemas de salud de los países. Los recursos logísticos también son muy escasos y en muchos lugares son nulos. Todos los días escuchamos los reclamos de los profesionales de salud y sobre todo de las enfermeras. ¿Cómo podemos trabajar frente a nuestros pacientes que están infectados si no tenemos las condiciones de trabajo? Si tenemos muy escasos recursos o nulos en otros lugares. Hace poco leía que un director regional de salud exigía al personal de enfermeras, a los médicos y a todos los trabajadores de salud que trajeran su propio material para que se puedan proteger. Díganme, no podemos llegar a ese tipo de extremos. Me parece que hay muchas personas que no tienen la calificación adecuada para poder direccionar la salud de las regiones o de los establecimientos de salud. Y ahí estamos las enfermeras haciéndonos presentes, siempre dando nuestra voz de alerta sobre lo que estamos estudiando y observando en el día a día. Y las autoridades se alimentan de esa información que nosotros tenemos a nivel de todas las instituciones de salud. En este momento
se declaró el estado de emergencia en el Perú, cuando nos dimos cuenta de que el virus, ¿no? El coronavirus, en realidad tenía una forma de contagio muy, muy rápida y violenta, de tal manera que las autoridades del Estado determinaron el estado de emergencia y de esa manera se supone que todas las regiones tienen, ¿no es cierto?, un presupuesto especial para poder cumplir con todas las necesidades y requerimientos que tienen hoy nuestro personal de salud. ¿Y para qué? Para justamente tratar a los pacientes y para evitar que se sigan muriendo. Los políticos han planteado la cuarentena para protección, efectivamente, de toda la colectividad. Las políticas de salud no necesariamente han dado los resultados esperados, y ustedes lo saben perfectamente bien. La población ha reaccionado de diversa manera frente a la cuarentena. Mucha gente con pánico, con temor, ¿no es cierto?, se mantienen en sus hogares, ¿no? Pero muchos otros, una indiferencia absoluta, muchísimos, muchísimos. Miren ustedes lo que está pasando en el Callao, lo que está pasando en Iquitos. La gente no le dio mayor importancia y hoy tenemos pues un incremento en la mortalidad. La población extremadamente pobre también se ha visto incrementada y también sufre las consecuencias de esta cuarentena, porque mucha gente vive el día a día, porque nunca hemos pensado en que deberíamos ahorrar para tener pan para mayo. Lamentablemente, la mayoría de personas en el Perú no ha trabajado ese aspecto del ahorro. Y claro, hay muchos que tampoco pueden hacerlo, es muy difícil, ¿no?, por la precariedad en la que viven. Luego la desocupación, sabemos perfectamente, hay mucha gente que ha sido retirada de sus trabajos, hay mucha gente que trabajaba por su cuenta, porque lamentablemente en el Perú también tenemos que reconocer, hay mucha informalidad, y la gente hoy tiene hambre, y la gente hoy sale a buscárselas, pero se tiene que frenar esas salidas porque no necesariamente se están teniendo en cuenta las normas de distanciamiento social que se han determinado. Y entonces rebrotan otras enfermedades infectocontagiosas y existe un agravamiento de enfermedades crónicas en muchos de nuestros pobladores. Pero también hay otro problema grande, la economía ha sufrido un desbalance. Y no solamente la economía familiar, la economía del país, porque hoy sabemos perfectamente bien que inclusive se están haciendo préstamos. Y otra vez estamos retornando a los años pues 80, 90, y lamentamos realmente que esto esté ocurriendo cuando habíamos avanzado, quizá no en el porcentaje que se hubiera esperado, pero pienso que habíamos crecido, sobre todo económicamente, aunque no necesariamente hayamos desarrollado socialmente. Entonces, en este momento, ¿qué está pasando con nuestras enfermeras? Nuestras enfermeras han sido relegadas, no nos permiten participar en la implementación de políticas de salud. Sabemos muy bien que se está luchando para ello, ¿no? Pero nosotras somos las personas que conocemos la verdadera realidad de lo que ocurre en la salud del país. Sabemos muy bien qué es lo que ocurre en cada una de las regiones. Las enfermeras estamos en los lugares de menor desarrollo, estamos en los lugares altoandinos, estamos en los lugares de límite con otros territorios, estamos en todos los espacios. Entonces sabemos perfectamente bien cómo los seres humanos están viviendo, ¿no?, esta triste realidad. Y sobre todo hoy con los contagios tan frecuentes que se están dando a nivel nacional. Las enfermeras somos las personas que afrontamos en primera línea el cuidado integral de los pacientes con COVID. La enfermera no se corre, la enfermera está ahí, mañana, tarde y noche, las 24 horas del día, los 365 días del año. La enfermera no tiene feriado, no tiene domingo, no tiene cumpleaños. Las enfermeras, por cumplir su misión, están a disposición de los lugares donde ellas han sido acogidas para tener un trabajo. Y responden con creces realmente, a pesar de una serie de injusticias, responden con creces cuando están con el paciente, cuando están con la familia, y son las personas más cercanas a ellos. Además, nuestras enfermeras no cuentan con las mejores condiciones de trabajo. Se ha determinado una indumentaria de protección.
En otros países las enfermeras tienen todo lo necesario para protegerse y proteger también a nuestros pacientes. Y todo lo que es descartable se usa una sola vez y se desecha. Pero lamentablemente aquí no ocurre eso. Y la protección, en realidad, bien, es un problema gravitante para la salud también de nuestro personal, para los profesionales de salud, para los trabajadores de salud y para toda la gente que está enfermándose y también los familiares que están asistiendo a los establecimientos de salud. Existe un alto peligro por el reuso de la ropa descartable. La ropa descartable bien claramente lo dice el propio término, es para desecharse. Sin embargo, no se puede hacer eso, porque si me dan una sola mascarilla, tengo que tratar de conservarla, por lo menos un tiempo. Pero ¿hasta qué punto realmente estamos haciendo bien? ¿Por qué las autoridades quieren? Es más, el problema se incrementa porque las enfermeras mayores de 60 años no están autorizadas a laborar y un alto contingente de colegas ha tenido que retirarse de sus labores. Un alto número de enfermeras también con riesgo a enfermar o con riesgo en su salud tampoco laboran. Y es un alto porcentaje de enfermeras que faltan en los servicios de salud. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que las enfermeras con menos de 60 años se sienten saturadas de trabajo, sobrecargadas de trabajo. El síndrome de Burnout fue estudiado en N circunstancias, pero jamás en una situación como la que estamos viviendo el día de hoy, tan difícil, tan compleja, tan dificultosa para tomar medidas. Entonces, se exige el contrato de personal nuevo y bueno, tardan, porque las autoridades siempre tardan en la respuesta, porque acá el liderazgo está dormido, porque el liderazgo consiste en tomar decisiones inmediatas, sobre todo en un contexto, ¿no?, tan crítico como el actual. Y encima, las enfermeras no son bien remuneradas. ¿Estamos preparados realmente para asumir una pandemia de esta naturaleza, una cuarentena de esta naturaleza? ¿Hemos planificado o seguimos siendo apagafuegos? Ustedes mismos se dan cuenta que lo que está ocurriendo hoy exige líderes que tomen inmediatas decisiones, inmediatas acciones, ¿no?, supuestamente estudiadas, planificadas, organizadas, bien dirigidas y evaluadas a todo nivel, justamente para ver si estas medidas que se están tomando son las adecuadas o cambiar el rumbo de inmediato cuando hay errores en las decisiones. En este contexto de crisis, en realidad es muy complicado todo. Los equipos de trabajo no necesariamente están integrados. Hay mucha gente que mira de la puerta para afuera, pero las enfermeras estamos dentro de los servicios, al lado de los pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este momento? Como tenemos un evento que nosotros desconocíamos, porque el COVID-19 no es que ha existido y nosotros no lo hemos visto en el mundo entero, sino lo han conocido en algún país, pero nosotros no lo conocíamos. Entonces, el desconocimiento, ¿no?, de esta entidad, el desconocimiento de qué medidas tomar para frenar el brote epidemiológico, el desconocimiento de la fisiopatología del virus, los estudios de investigación tardíos, porque ustedes mismos saben que algunas organizaciones, grandes organizaciones a nivel mundial, han frenado la investigación, porque los mismos colegas y médicos también de Italia han mencionado que ellos querían hacer las necropsias y que les prohibieron para evitar el contagio. Sin embargo, lo han hecho. Por lo bajo han tenido que hacer necropsias para saber qué es lo que les ocurría a estos pacientes y de qué manera poder intervenir con la gente que está enferma. Se tomaron decisiones respecto solamente a los problemas respiratorios, que era prácticamente la fase terminal. Pero hemos podido ver que la sintomatología varía, porque al parecer el virus muta, o de repente la conformación de la propia persona hace que se presente una serie de síntomas y signos que no necesariamente compatibilizan con el del resto de personas. Entonces, el no haber conocido bien esta entidad ha impulsado a tomar decisiones que quizá no se debieron haber tomado. Sin embargo,
no todo debe ser crítica. Pensamos que quedándonos en casa es mucho menos fácil que podamos contaminar. Pensamos que tomando en cuenta las normas que se han determinado es mucho menos probable el contagio, ¿no? Pero también debemos decirle que no estamos preparados, porque inclusive se supone que existen comités encargados de dar respuesta a los desastres naturales, ¿no? Pero nunca se hizo un trabajo o un estudio especial para que en casos de pandemia o en casos de epidemias trabajáramos en conjunto como uno solo a nivel nacional y tuviéramos determinadas cuáles son las actividades y funciones que cada cual debe tener. Entonces, hoy nos vemos frente a esta realidad y naturalmente los recursos escasos o ausentes, ¿no?, impiden que las cosas se puedan hacer con fluidez, que el tratamiento sea adecuado en determinado momento, y ha permitido que cada cual tome sus propias decisiones, porque hemos podido ver en diferentes hospitales, todos los profesionales han tomado decisiones diferentes, inclusive a las que han sido determinadas por el propio Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque ellos están buscando la forma de curar a los pacientes, que no necesariamente ha sido advertida, ¿no es cierto?, por el propio ministerio, sino en forma tardía, cuando se habló que en Nueva York había un médico que había curado más de 700 personas, ¿no?, haciendo uso de un tratamiento para la malaria, más la citromicina y más otro tipo de medicamentos que ha impedido que la enfermedad continúe. Sin embargo, hoy día también sabemos a través de los profesionales de salud que han investigado en Italia que hay un problema metabólico y existe un problema también relacionado con la coagulación de la sangre. Y también hay un problema que el coronavirus impide, ¿no?, que los glóbulos rojos puedan oxigenar al organismo adecuadamente, ¿no?, tomando el oxígeno de los pulmones. Entonces hay una serie, ¿no es cierto?, de eventos que se vienen descubriendo por el desconocimiento que se ha tenido de esta enfermedad. Y además, como se menciona, un virus que no es que muere, sino es un virus que se destruye. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que afrontar todas estas amenazas, estos riesgos y evitar de alguna manera que la integridad física, psicológica, social y material de nuestros seres humanos se vea afectada. Tenemos que tomar decisiones. La intervención del Colegio de Enfermeros del Perú, ¿no?, ustedes ya la saben, ¿no?, con su Consejo Nacional, bueno, no ha sido en realidad de repente muy escuchada, porque lamentablemente tenemos dos grupos. Tenemos dos grupos, cada cual tiene sus propias razones, cada cual tiene su propia verdad, cada cual tiene su propia realidad. Nosotros hemos intentado a través de la Asociación Peruana de Enfermeras Administrativas y Gestoras, que me honro presidir, de hablar con ambos grupos para crear un nexo, ¿no?, a través de una tercera persona, para que nosotras no seamos ni las protagonistas de nada, sino sea realmente quizá una persona externa que tenga una catadura moral intachable que pueda ayudar a una reconciliación. Sin embargo, ahí está pendiente, pero nosotros seguimos trabajando, colegas. No publicamos nada, no decimos mayores cosas porque creo que no es necesario. Hay mucha gente que habla, pero no actúa. Nosotros estamos trabajando esto. Bien, aparte de ello, nosotros pensamos que debió haberse conformado a nivel del Ministerio de Salud un comité central interdisciplinario de alto nivel para elaborar protocolos de intervención en situaciones de crisis o en situaciones de pandemia, para detener inicialmente el proceso agudo de descompensación social y mitigar los efectos del evento. No se pudo hacer, lamentablemente, pero sí es bueno mencionarlo, porque esto no va a ser lo único que ocurra. Es posible que en cualquier momento vuelva a ocurrir algo similar a lo que estamos viendo. Ya pasó anteriormente con el ébola, pasó anteriormente con la gripe H1N1 y, en fin, hasta con el cólera, que fue muy, muy fuerte también acá en el Perú. Pero siempre hemos tenido que tomar decisiones improvisadas. Y eso es lo que de alguna manera no permite que nosotros lleguemos con mayor efectividad y eficacia a los espacios que están siendo más afectados. Entonces,
Necesitamos también una organización regional de recursos humanos con responsabilidad tanto a nivel del estamento profesional como de la sociedad civil organizada. Porque la sociedad también tiene que ser protagonista del tratamiento, tiene que ser protagonista de la prevención y la promoción de la salud. Lamentablemente, a través de las escuelas, los colegios, las universidades, se ha dejado de lado totalmente, se ha olvidado de la parte de la salud, cuando deberían ser en realidad cursos obligatorios, educación para la salud. Esperamos que ahora las autoridades le den importancia para que todos aprendamos a autocuidarnos y no esperemos enfermar para asistir a un establecimiento de salud. Igualmente, el aspecto de dirección de las acciones hacia procesos preventivos promocionales no se ha dado, no se le da mayor importancia. Las enfermeras hemos sido un fuerte en la salud pública y comunitaria y que lamentablemente luego se debilitó por intereses subalternos que yo no voy a mencionar, pero que todas conocemos. Pero ahí estamos las enfermeras, en el primer nivel de atención con toda la gente sana, ¿no? Tratando de hacer promoción de la salud, de prevenir una serie de eventos de riesgo para la salud de los pobladores. La enfermera no se corre, la enfermera no escapa, la enfermera brinda su conocimiento, brinda su servicio, estimula a la colectividad para poder intervenir en el cuidado de su propia salud y fomentar el autocuidado de la persona y el autocuidado de la familia. Ahora quisiera hablarles algo respecto a lo que viene ocurriendo a nivel del mundo. Ustedes saben perfectamente bien que una de las organizaciones más poderosas a nivel mundial es la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud tiene una serie de asociados, organizaciones asociadas, que de alguna manera han hecho un llamamiento urgente para que se invierta en el personal de enfermería. Pero les quiero decir algo. No es que me alegre mucho, porque ya sería la segunda oportunidad en que la OMS hace un llamamiento a todos los gobernantes de los países para que se incremente el número de enfermeras, para que se formen las enfermeras de la mejor manera, para que se invierta en su formación y también se invierta en su contrato. Porque en el año 79, cuando se reunieron en Alma Ata más de 140 países, se hizo un llamamiento para que las enfermeras fueran al primer nivel de atención, y bien claramente lo dijo el doctor Tejada de Rivero. Necesitamos un ejército de enfermeras en el primer nivel de atención. ¿Para qué? Para tener salud para el año 2000. Y cuéntenme ustedes, ¿hubo ese ejército de enfermeras? Jamás. Nunca. A nadie le interesó. Más bien frenaron el avance de enfermería. ¿Y qué pasó con la salud? ¿Qué salud tuvimos para todos en el año 2000? No existe la salud. Estamos arrastrando una serie de problemas realmente de salud de nuestra población. Y en ese sentido quiero decirles, yo pienso que hoy el CIE tiene una gran oportunidad de poder hacer algo porque está cercano hoy a la OMS, cercano también a Nursing Now, que son entidades que de alguna manera se han propuesto potenciar el trabajo de la enfermera en el mundo porque saben perfectamente bien que cuando la enfermera toma una responsabilidad lo hace no solo desde el corazón, sino desde el pensamiento, desde el conocimiento, desde su propia destreza y habilidad, desde sus propias capacidades, su juicio crítico para poder actuar y tomar decisiones. Por eso es que siempre he pensado que las enfermeras no solo se les debe decir, me encantaría que seas líder. El liderazgo no debe ser una opción. El liderazgo tiene que ser una obligación para toda enfermera desde el primer día en que asiste a la universidad, cuando se está formando. Tiene que ser una obligación porque nosotros, al margen de tener necesidad de un liderazgo personal, tenemos necesidad de un liderazgo de equipo, un liderazgo que ocupe un espacio más grande, en micro, como se dice, en el lugar donde me desenvuelvo como enfermera, y en macro, porque tengo que llegar a una población más grande y porque debemos llegar al Perú entero, desde el lugar donde nos encontremos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestra enfermería en el mundo el día de hoy?
existe una deficiencia de la dotación de personal de enfermería tremenda, que ya ha sido estudiada, ¿no? Y la misma OMS señala que las esferas prioritarias de inversión de los estados, ¿no?, en materia de formación, empleo y liderazgo, para fortalecer el personal de enfermería en todo el mundo, debe mejorar la salud de todos. O sea que es necesario mayor número de enfermeras para tener lo que siempre la OMS ha soñado y lo que todos y cada uno de los pobladores del mundo debemos soñar, tener salud, porque la salud nos trae bienestar, nos trae desarrollo, nos trae progreso. La OMS dice, el personal de enfermería representa más de la mitad del personal de salud que hay en el mundo entero y presta servicio en un conjunto del sistema sanitario. A lo largo de la historia, el personal de enfermería ha estado en primera línea de lucha contra las epidemias y las pandemias que amenazan la salud a nivel mundial, igual que sucede hoy. En todos los lugares del mundo están demostrando su liderazgo, su compasión, su valentía, pero sobre todo su coraje. En las respuestas a la pandemia de COVID-19, ahí están las enfermeras, en todos los niveles de atención. Nunca antes se había puesto más claramente de relieve su valía. Hoy, gente aplaude a las enfermeras. Hoy, todos las felicitan. Y también, naturalmente, a los profesionales que están cercanos al paciente. Sin embargo, ¿cómo quisiéramos que esos aplausos llegaran a oídos de las autoridades? Que esos aplausos se transformaran en condiciones de trabajo y que esos aplausos verdaderamente hicieran que las autoridades tuvieran mayor capacidad para tomar decisiones válidas para buscar salud para todos en el mundo. También se menciona que los profesionales de enfermería son la columna vertebral de cualquier sistema de salud. Ellas son las primeras en estar presentes en el campo de batalla contra el COVID-19. ¿Y quién lo menciona esto? Tedros Adhanom, que es el director general de la OMS. Y también menciona que ha hecho un informe que constituye un claro recordatorio del papel insustituible que desempeña la enfermera y una llamada de atención para asegurar que reciban el apoyo que necesitan para salvaguardar la salud del mundo. Pero yo a veces me pregunto, ¿y las autoridades nuestras oyen o escuchan? Porque si solo oyen es como oír un campanazo, pero si escuchan es que van a analizar, van a darse cuenta de lo que estamos pasando realmente las enfermeras y van a tomar medidas, unas medidas drásticas donde verdaderamente se realce el rol de la enfermera y la enfermera siga asumiendo como siempre lo ha hecho, porque la enfermera tiene alma, corazón y vida por su poblador, por su paciente, por sus familiares. Necesitamos autoridades sensibles, necesitamos autoridades que sinceren lo que está ocurriendo en nuestro país y que utilicen los recursos económicos en bien de la población y no como ha estado ocurriendo en muchos espacios donde solamente sirve, ¿no?, un puesto de decisión para llenarse los bolsillos. Creemos en muchas autoridades, no necesariamente en todas, y sí confiamos en que las verdaderas autoridades tienen que sacar adelante la salud del país. En este liderazgo que hablabas del mundo también existe el informe elaborado por OMS, el Consejo Internacional de Enfermeras, ¿no es cierto?, que es nuestro, el CIE, que representa más de 140 países en el mundo, ¿no? Y también la organización de campaña Nursing Now, que da cuenta de que existen 28 millones de profesionales en el mundo entero y que las filas del personal de enfermería de alguna manera han mostrado un incremento de 4.7 millones entre el 2013 y el 2018. Esos son los últimos datos, quisiéramos tenerlos al 2020. Pero lamentablemente la estadística, no solo en el mundo, en el Perú, sobre todo en el Perú, no nos ayuda.
Porque una estadística dice el INEI, otra estadística dice el poblador, otra estadística dice el investigador y otra cuentan X personas. O sea, no tenemos números concretos, no tenemos números confiables, porque tampoco se ha invertido en informática. Estamos en el 2020, en todos los países están invirtiendo ingentes cantidades de dinero para que la IBM, que está trabajando con la inteligencia artificial, que hacen unos software maravillosos, que sirven para el análisis de cada una de las carteras, no solamente la de economía, la de salud, la de trabajo, la de educación, etcétera, ¿no? Puedan tener una visión diferente, porque les analiza todo. ¿Qué esperamos en el Perú para solicitar también este tipo de trabajo? Que sí costará, pero valdrá la pena haber emprendido, ¿no es cierto?, una modernización, como dicen entre comillas del Estado, una modernización que no llega. Seguimos trabajando con papeles, seguimos trabajando con la mano, escribiendo, ¿no?, manualmente, haciendo estadísticas. Tenemos que dejar eso. Las cosas pueden facilitarse realmente con la modernización, con la intervención, ¿qué les digo?, pues de personas doctas en informática que nos ayuden a tener números concretos y que eso sirva a su vez para tomar decisiones y que a su vez estudie si esas decisiones fueron las más acertadas o no. Entonces, les quiero decir también que la cifra actual, ¿no es cierto?, de déficit mundial es de 5.9 millones de profesionales, 5.9 millones de profesionales. La mayoría dicen en África, en Asia, pero también en algunas partes de América Latina. Y yo diría que aquí en el país, bien claramente también lo dijo el Banco Mundial, debería existir 4 enfermeras por cada médico. Y yo pregunto, en este país, ¿cuántas enfermeras somos y cuántos médicos? Prácticamente el mismo número. Por lo tanto, creemos que las autoridades también tienen que poner, ¿no?, que lo que nosotros estamos viviendo en el Perú es penoso y porque han considerado que la enfermera es una profesional que debe dar su conocimiento, ¿no?, y dar su mano de obra barata. Y acá les quiero decir que las enfermeras somos seres pensantes y razonantes antes de tomar las decisiones, porque no se trata de un objeto, se trata de la salud y la vida de nuestros pacientes. Nos hemos dado cuenta que existe una serie de carencias, ¿no?, para formación de nuestros profesionales. Necesitamos que nuestros graduados, ¿no?, se incrementen en una razón de 8% anual como promedio, para mejorar las opciones de empleo, ¿no?, y retenerlos en los espacios de salud, no como en nuestro país, que nosotros hemos estado haciendo contratos CAS por 6 meses, para no dar ningún tipo de beneficio. Eso es antihumano. No podemos utilizar a las enfermeras como robots. No debemos. ¿Qué cosa es lo que nos está pasando? Nos hemos deshumanizado. Las autoridades tienen que hacer una reflexión y un mea culpa, porque no podemos seguir aceptando este estado de cosas. Es más, las enfermeras contratadas por servicios no personales, no personales. Entonces, ¿qué tipo de servicios estamos dando? ¿Qué tipo de servicio creen las autoridades que se dan? Hasta el nombre es lacerante, es vergonzoso, para quitarle todo tipo de derechos. Por eso muy bien la existencia de los sindicatos. Los sindicatos son reivindicativos y no debemos permitir nunca más que se vuelva a contratar una enfermera por servicios no personales y que la enfermera, también contratada por CAS, tenga todos los derechos que debe tener una profesional que pone en riesgo eternamente su vida, no solamente en tiempo de epidemias o pandemias, todo el tiempo, porque siempre tenemos pacientes con enfermedades infectocontagiosas, porque siempre tenemos pacientes de alto riesgo y porque siempre tenemos que seguir preparándonos permanentemente. La enfermera no duerme, la enfermera no es que terminó de estudiar y se acabó. Tenemos que seguir estudiando y nos exigen las propias instituciones, maestrías, doctorados, especialidades. Nos dicen, les pagamos por especialidad, unas cantidades realmente penosas y vergonzosas. Yo pregunto, ¿es justo que a una enfermera jefa de departamento que tiene todo el peso de un hospital o de un establecimiento de salud encima le paguen 800 soles?
que viene a ser la cuarta parte de lo que ganaba hace cuestión de aproximadamente 7, 8 años. ¿Cómo es posible? Y a nadie le interesa. Y entonces se desmotiva también al personal, porque somos seres humanos. Entonces, creemos que esto tiene que ser reestudiado, ¿no? Y que también nosotros merecemos realmente, ¿no?, que ojalá alguna vez llegue lo que pide la OMS. Dice, todo ello tendría un costo de unos $10 per cápita, el conjunto de la población, del conjunto de la población al año. Ojalá lleguemos a eso. Por eso las autoridades tienen que ponerse a estudiar por qué tantos presupuestos para determinadas carteras y por qué no para lo fundamental de la vida, que es la salud. Porque sin salud nunca habrá educación. ¿Cómo puedo estudiar estando enfermo? Y sin salud y educación no puede haber trabajo. Porque no podemos seguir con la improvisación y el desconocimiento. Todos los pobladores deberían ser gente educada. Todos, porque todos tenemos el mismo derecho. ¿Por qué en otros países, en Europa, toda la gente tiene educación? ¿Por qué todo el mundo paga sus impuestos con gusto? Porque se ve en las carreteras, en los medios de comunicación, en los servicios que brindan las autoridades para la propia población, que existe una inversión y que no hay el llenarse las alforjas. Entonces, eso tenemos que ver, que nuestras autoridades, por eso no sabemos muchas veces cómo elegir, pero cómo elegir también cuando no se puede hacer campañas, porque solo los que tienen mucho dinero y les pagan la campaña, ¿no?, con componendas, como nosotros hemos podido ver con estos actos de corrupción que nos han antecedido en las campañas electorales, ¿no? Hemos podido ver que si no tienes dinero no vas a la televisión, que si no tienes dinero no pones pancartas, que si no tienes dinero no viajas por todo el país. ¿Cómo entonces la gente que es de clase media, ¿no?, que vive al día y bueno, también se da sus gastos para la educación, sobre todo, y para su propia formación profesional, pero no puede hacer grandes campañas ni nada? Entonces nunca la gente docta estará naturalmente pues a disposición o representará al país. ¿Por qué? Porque simple y llanamente el que tiene dinero es el que va a la cabeza. Entonces hagamos una reflexión también al respecto. Bueno, aquí dice que para dotar al mundo del personal que enfermería necesita, la OMS y sus asociados, ¿no?, recomiendan a los países, claro, porque no pueden mandar, pero si recomiendan, ¿no?, tenemos pues que escucharlo. ¿Qué cosa recomiendan? Incrementar la financiación para formar y emplear más profesionales de enfermería, fortalecer la capacidad de recopilar y analizar datos sobre el personal de enfermería y tomar las medidas pertinentes, que significa investigar, supervisar la movilidad y migración del personal de enfermería y gestionarla en forma ética. ¿Qué significa? Que se necesitan enfermeras en el mundo entero. Hay países que necesitan 400.000, 300.000 enfermeras, pero no se mueven muchas veces de sus países porque no tienen los medios ni las condiciones. Y entonces son tratadas de la peor manera, cuando en su propio país es donde les deben dar toda la apertura, les deben dar puestos de trabajo con remuneraciones dignas. Además, ofrecer una formación teórica y práctica en las competencias científicas, tecnológicas y sociológicas que necesitan para avanzar en la atención primaria de salud. Miren ustedes, la atención primaria de salud es responsabilidad de la enfermera. Nosotros tuvimos hasta la Escuela de Salud Pública, éramos protagonistas ahí. Yo no sé en qué momento se perdió el orden social en el país. Recomendación: establecer puestos de liderazgo de funcionarios y jefes de servicios públicos de enfermería y apoyar el fomento, ¿no?, y entre las enfermeras, el fomento de liderazgo entre las enfermeras jóvenes. Velar porque el personal de enfermería de atención primaria de salud pueda llegar a desplegar todo su potencial. Ejemplo, la prevención y atención clínica de enfermedades transmisibles. Pero no, yo celo, yo no, pero tú tampoco debes hacerlo. ¿Hasta cuándo? Por el amor de Dios, nosotros trabajamos indesmayablemente por tener la ley de los consultorios de enfermería y sé que hay decenas de enfermeras que lo tienen,
pero hubiéramos querido que fuera un boom realmente en el país. Lamentablemente todavía nos falta ese impulso para acercarnos más a la población, pero seguiremos luchando, seguiremos trabajando para conseguirlo. Otro de los aspectos de recomendaciones, mejorar las condiciones de trabajo con letras mayúsculas y en particular mediante los niveles seguros de dotación. Esa es una condición de trabajo. A mí no me pueden exigir que atienda más de 10 pacientes porque realmente no lo voy a hacer con calidad, porque soy humana y tengo también limitaciones, no solamente ¿no? por el número de pacientes que tengo que ver, tengo que aplicar mi proceso de atención de enfermería, que es lo que la ley exige y que no necesariamente a veces se puede poner en vigencia. ¿Por qué? Porque no hay un número adecuado de enfermeras. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy existan enfermeras, una enfermera en determinados turnos de 12 horas por 48 pacientes? Una enfermera por 38 pacientes. ¿Dónde se ha visto esto? Es imposible, humanamente imposible, poder cumplir con cada uno de los pacientes. Veamos cómo saldrían los índices de atención de enfermería en 24 horas por paciente. Por Dios, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos mejorar dentro de las condiciones de trabajo sueldos justos, respeto del derecho a la seguridad y salud en el puesto de trabajo. Corremos muchos riesgos, no solo de salud, sino de que puedan haber eventos adversos, y ustedes lo saben perfectamente bien. Hay muchas cosas, accidentes que ocurren no porque uno quiera, no porque haya sido descuidada, sino porque no puedes estar con 48 personas a la vez, porque no puedes estar ni siquiera con 20 a la vez, porque en muchos establecimientos de salud tenemos 4 o 5 pacientes en cada ambiente. ¿Cómo veo yo los otros pacientes? Yo no tengo, no puedo saber qué está pasando. Mientras estoy atendiendo a un paciente, otro puede estarse muriendo. Y luego te dicen, la enfermera no vino, la llamamos y no vino, pero la enfermera estaba salvando la vida a otro paciente. Esas cosas nadie las estudia, nadie las ve, todos son ciegos. Y las enfermeras somos invisibles, pues nadie se da cuenta de que existimos. Solo cuando ¿no? situaciones tan difíciles como esta se dan cuenta de que ahí estamos, haciendo frente a todo y también ayudándonos entre nosotros de alguna manera a tener un soporte para poder hacer frente a todas las vicisitudes que se presentan en nuestros lugares de trabajo. Otra de las recomendaciones es aplicar políticas en el personal de enfermería teniendo en cuenta los aspectos de género. El 90% de enfermeras somos damas y cumplimos muchos roles. Somos madres, somos esposas, ¿no? Somos parte de una familia, somos parte de la sociedad. Tenemos también otro tipo de trabajo, porque también hacemos docencia, también hacemos investigación. Somos seres humanos que necesitamos que se tenga en cuenta nuestros múltiples roles y múltiples responsabilidades y no que se piense que nosotros hemos sido compradas y adquiridas, ¿no? a exclusividad por las instituciones, cuando no nos pagan por exclusividad. Y debería ser, ok, usted quiere que yo trabaje solamente en esa salud, págueme a exclusividad. ¿Por qué? Porque el tiempo que yo tengo de disposición para mi persona, yo puedo trabajar donde desee. Sin embargo, en muchas instituciones, ¿no? prácticamente impiden, porque ni siquiera a veces la ley de la enfermera con sus 36 horas a la semana se cumple, y eso también es un abuso por parte de muchas autoridades. Otra de las recomendaciones es modernizar el reglamento profesional de enfermería armonizando con entre la formación y el ejercicio profesional. Lo que nosotros siempre pedíamos, trabajarlo con ASPEFEM, porque ellas son la parte de la formación, pero el colegio es la entidad representativa de enfermería y tiene dentro de sus miembros a todas las enfermeras del país, ¿no? Y de esta forma, esta nueva reglamentación permitirá reconocer y tramitar credenciales, inclusive de personal de enfermería a nivel del mundo. ¿No es cierto? Miren ustedes, existe un convenio Andrés Bello, ¿no? entre los países iberoamericanos. Sin embargo, cuando una enfermera va a España, no es que la reconocen como enfermera inmediatamente, ella tiene que hacer estudios, ¿no? rivalidad, etc. Sin embargo, aquí en el Perú, ¿no? abrimos los brazos a todos los países. Hay enfermeras
enfermeras de Cuba, hay enfermeras de Venezuela, no han hecho el serums. Yo no voy en contra de ninguna persona, pero me da pena ver que acá se exige el serum, acá la enfermera tiene que haber estudiado sus 5 años porque es necesario y hasta 6 se debería estudiar por la complejidad que verdaderamente tiene nuestra profesión, ¿no? Sin embargo, no se tiene en cuenta, pero a nosotros no nos reciben en otros lugares. ¿Por qué las autoridades nuestras también no pelean por eso, para que en todos los países del mundo las enfermeras sean bien recibidas? Porque si se van a países pues, más desarrollados que el nuestro, por ejemplo, a Norteamérica, a una enfermera especialista le pagan $50 la hora de trabajo, $45 la hora de trabajo, porque se esmeró, ¿no es cierto? Porque tiene un documento de especialidad. Acá la especialidad casi no vale nada. Esa es la pena. Acá uno hace guardias y le pagan lo mínimo. Sin embargo, en otros países sí se valora. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando? También ellos mencionan que se debe fortalecer la función del personal de enfermería en los equipos de atención uniendo los sectores. Miren, qué interesante. Salud, educación, inmigración, finanzas y trabajo, con las representantes de enfermería para un diálogo de políticas y planificación de fuerzas de trabajo. Ahí tiene que estar nuestro colegio profesional. Y ahí tenemos que estar los miembros interesados en trabajar esto. Y ojalá que se tome en cuenta todas estas recomendaciones y se exija a través de los colegios profesionales, de los sindicatos, que se exija a las autoridades que verdaderamente estas recomendaciones pasen a ser una obligación para nuestra nación. El director general del CIE, Howard Canton, ha mencionado: la pandemia de COVID-19 ha mostrado que los trabajadores de salud, a los trabajadores de salud en su máxima expresión, a menudo trabajando muchas horas seguidas. Pero les quiero decir, para nosotros no es novedad. Nosotros siempre hemos trabajado muchas horas seguidas. Las enfermeras nunca hemos tenido un límite para las cosas. Claro, hoy sí tenemos nuestra ley y tratamos de cumplir el horario, pero ¿qué enfermera se va a las 7 en punto? O con los 20 minutos de entrega de reporte. 20 minutos no demora, casi siempre demora 1 hora y mucho más. Y todos esos minutos, ¿a quién se le regalan? A las instituciones, y nadie reconoce el trabajo. También ha sacado a reducir debilidades de nuestro sistema de salud, y esto es muy importante. Fíjense, el director del CIE, ¿no?, nos habla del Consejo Internacional de Enfermeros, dice: la debilidad de nuestro sistema de salud, que tenemos la obligación de corregir prontamente. Numerosos países necesitan una inversión considerable, pero sostenida sobre todo, de los sistemas sanitarios para llevarlos a un nivel aceptable. Nosotros tenemos un sistema de salud fraccionado y todo el mundo lo sabe. MINSA es salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entidades privadas, ¿no?, etcétera, y hoy día también los establecimientos de salud municipales. Falta integración. El Ministerio de Salud, que es el ente rector, tiene que estar más cercano, porque les digo que las enfermeras que trabajan en los establecimientos municipales realmente lo hacen en condiciones impropias. La recesión económica parece ahora inevitable y los gobiernos tendrán que tomar decisiones difíciles sobre la financiación de los servicios. Pero esta pandemia ha demostrado que la financiación de la salud no es un lujo y que los líderes mundiales deben respaldar sus gratos elogios con un compromiso para financiar debidamente la atención de salud en el futuro. Por lo tanto, no es solamente decir las felicito, las aplaudo, es realmente poner las barbas en remojo y tomar decisiones y decir: ok, esto vamos a dar para que se formen enfermeras, para que tengan puestos de trabajo, porque todo debería ser planificado, pero nosotros siempre somos tan improvisados que no sé hasta cuándo iremos a seguir, a no ser que luego de una crisis empecemos el orden en nuestro país. También nuestra presidenta del CIE, Annette Kennedy, ha afirmado: cada una de estas muertes es una tragedia por las muertes de nuestras colegas, ¿no? Pensar que estas enfermeras
que son madres, padres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, pierden la vida por llevar a cabo su trabajo. Es algo que realmente rompe el corazón. De verdad, y lo dice con sentimiento, porque las enfermeras sí tenemos sentimiento, no somos indiferentes. Las enfermeras sí nos importa, una de ellas, no como mucha gente. Alguna vez en un hospital escuché a un gerente decir, pero solo se ha muerto una. Por Dios, solo se ha muerto una. ¿Y qué si fuera su mamá? ¿Y qué si fuera su hija? Le pregunté yo. Y después pidió las disculpas del caso. Pero así, mucha gente piensa de esa manera. Y lo lamento realmente. Y menciona entonces a Ned Kennedy, dice, y es mucho peor aún por los riesgos adicionales a los que pueden haberse tenido que enfrentar por falta de acceso a equipos de protección individual adecuados para mantener su seguridad, algo que nunca debería haber sucedido y que no debe volver a repetirse. Y ojalá así sea. Y ojalá las autoridades que contravengan estos principios realmente sean sancionadas, porque todo debe estar previsto. De alguna forma tenemos que aprender a planificar y organizarnos adecuadamente en el país, no como cuando hay un terremoto o hay un fenómeno natural, ¿no? que destruye, así como el que hubo hace unos cuantos años y que hasta hoy día no se ha vuelto a la reconstrucción de nada. No podemos seguir así. No es que al dejar a libre albedrío las cosas, es que tenemos que darle verdadera importancia a lo que significa la vida de nuestro país. En el Perú, el Ministerio de Salud reporta el día de hoy 72.059 casos confirmados de COVID. Y hoy día también nos decían que hay 2.057 muertos. 2.057. Uno importa, 10 importan, 100 importan y 2.057 por supuesto que importan, porque podrían ser también parte de nuestra familia. En el Perú se considera, no son números que les digo absolutos, porque realmente ya les dije que las estadísticas no dan acá, pero se supone que hay más de 1.300 enfermeras contagiadas, 9 colegas en las unidades de cuidados intensivos, 32 hospitalizadas, enfermeras y enfermeros, y entre 2 y 4 fallecidos. Entonces, para nosotros uno es importante. Y menciona el presidente del Consejo General de Enfermería de España, dice, el coronavirus, dice, pide que enfermería sea destacada como una profesión de riesgo, y así debería ser. Así debería ser, declarada como una profesión de riesgo. ¿Por qué? Porque no es solo por una cuestión de pandemia, tiene que ser permanente por la complejidad del trabajo que nosotros tenemos y cercano al 100% con la población. En el Perú, a pesar de los grandes problemas que atraviesa el Colegio de Enfermeros del Perú, las enfermeras y enfermeros han demostrado su real vocación de servicio, su profesionalismo frente a esta grave y compleja crisis. Las enfermeras de departamento, las supervisoras, las coordinadoras, las jefas de servicio, hacen esfuerzos denotados para conversar, para dialogar, para acercarse a las autoridades y pedir los recursos necesarios para que los servicios funcionen. Sin embargo, las respuestas no siempre son las esperadas. No hay presupuesto, no tenemos cómo darles material, equipos, etc. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cerrar servicios? ¿O tenemos que hacer denuncias? ¿No? Denuncia legal para que nosotros tengamos material y equipos para trabajar. Y cuando alguien se queja públicamente, inmediatamente, ¿no?, las autoridades sancionan. Yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Es que somos maniquíes? ¿Es que no somos sensibles? ¿Es que no pensamos? Por favor, autoridades, déjennos expresarnos, que lo que una enfermera diga nunca lo va a decir por antojo, lo va a decir porque hay una realidad, porque hay un respaldo, hay una evidencia de lo que está mencionando. Reconocemos el esfuerzo que están haciendo nuestras enfermeras administrativas. También reconocemos que existen autoridades que de alguna manera, ¿no?, están contratando enfermeras.
pero no es el mejor momento, porque pues, contrata a una enfermera, hay que darle un periodo de inducción. Sin embargo, hoy se las tiene que poner frente ya a los servicios sin haber tenido ese periodo, porque todos estamos a la carrera y no hay espacio realmente para poder hacerle. Otro aspecto importante es la dotación de material, insumos y equipos, ¿no?, que ha sido totalmente irregular aquí en el país, y las enfermeras lo dicen, las administradoras y gestoras lo expresan. ¿Qué cosa podemos hacer? Pero los gerentes dicen, no, es que hay una normatividad. Cuando se pide que se hace una convocatoria pública y qué sé yo, se demora 3 meses, por favor, a los señores del Congreso les pedimos que cambien las leyes, no podemos demorar. Y toda convocatoria para solicitar material, equipos, instrumental, debería ser pública, y todo el mundo debería mirar cómo se hace para evitar las componendas y para evitar, ustedes ya saben qué tipo de manejos, ¿no? Que te regalo un pasaje acá, que te regalo tal cosa, o sea, utilizando dinero de una empresa para romper las voluntades de las personas. No queremos gente inmoral. Las enfermeras asistenciales se merecen todo nuestro reconocimiento, un reconocimiento especial desde lo más profundo de nuestro ser, al estar en la primera línea frente a pacientes y a familiares, al sufrir ellas cuando observan cómo ingresa un paciente a veces caminando y luego sale en un ataúd. Cuando ven una familia que se despide y le dice, papito, mamita, cuídate, cuídate, aquí estamos, vamos a orar por ti, y después lloran la pérdida del familiar. ¿Ustedes creen que no le afecta a la enfermera esta situación? Las enfermeras lloran, las enfermeras sienten, las enfermeras realmente tienen sensibilidad, y algunas no pueden más, se sienten saturadas. Cuando llegan a sus casas ya no saben qué hacer, y realmente también llevan muchas veces el virus a sus propios hogares. ¿Por qué? Porque tienen una misión que cumplir. La enfermera en el mundo entero hoy es aplaudida, ¿no? Igualmente los demás profesionales de la salud y trabajadores de salud. Los gobiernos afirman que realmente es muy valioso el personal sanitario. Sin embargo, cuando se apaguen los aplausos y cuando cesen los elogios, tendrán que examinar honestamente su sistema de salud. Y nosotros decimos, esto lo dice el CIE, y nosotros decimos, debemos alinear las voluntades hacia una meta común en el Perú, sincerar y enmendar los riesgos y las condiciones de trabajo negativas, reconocer remuneraciones justas para nuestras enfermeras y enfermeros, no solo del país, sino del mundo entero. Y ahí les ponía yo, pues cuando alguien cuida de una vida, es un héroe, ¿no? Pero la enfermera cuida de 1000 vidas, cuida de 1000 vidas, ¿no? Hoy día mucha gente dice, son héroes y son heroínas, pero realmente la verdadera palabra, ¿quiénes son? Son enfermeras, son enfermeros comprometidos con la salud del país. Ahí hay un saludo que yo les dejo para que ustedes lo vean en mi Face es Ana María Arenas Angulo, si desean verlo. En esa figura de esa persona que tiene una máscara y la expresión que tiene, que les digo, lleva un mensaje de angustia, de desesperación, de desazón, un mensaje de insatisfacción por la situación que está viendo, de pena y de deseo de no estar más, porque ha habido mucha gente que se ha suicidado, y ustedes lo saben, profesionales de salud se han suicidado por la situación tan agobiante que se presenta el día de hoy. Y miren ustedes las otras figuras de las carreras, corre acá, corre allá, se opera uno, se opera otro, sale, es decir, ¿no? Las UCI repletas, no hay respiradores, ¿no? Me mencionaban hace poco que en la línea de guerra del Perú han preparado respiradores que son súper económicos, ojalá que ya se estén dando a nivel nacional, porque los costos de los otros respiradores que vienen de fuera a veces son súper valorados, ¿no? Por gente inescrupulosa que no debería estar en un puesto de decisión. Yo realmente quiero saludar el día de hoy a todas las enfermeras del país y del mundo entero y decirles, ¿saben qué?
Ustedes no solo son necesarias, son indispensables para la vida, son indispensables para el desarrollo de los pueblos, son indispensables para la salud. Yo quiero expresar de amor por las enfermeras y por la enfermería, porque sé que una enfermera es capaz de todo, hasta de dar su vida por salvar a mucha gente. Y sé que hay mucha gente, muchísimas enfermeras comprometidas realmente, y que nuestra población en general, al margen de aplaudir, lo cual agradecemos infinitamente, ¿no? Al margen, también en algún momento expresen a las autoridades la necesidad que tenemos de darle un orden social a todo lo que significa la atención de salud. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. No les digo feliz día, porque con toda honestidad, con todo lo que está pasando, no es tan feliz. Pero sí deseo reconocerlas a todas y cada una de ustedes por la gran labor, por el gran sentimiento, por los conocimientos, por las habilidades, por sus destrezas, por todo lo que dan para el país. Muchas gracias y buenas noches. Un fuerte abrazo para todas ustedes, colegas, y para todos los colegas varones. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Ana María Arenas, paz decana también del Colegio de Enfermeros. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós.